están haciendo algunas actividades, pero ustedes ya tienen habilitadas algunos ejercicios para ir practicando en el aula virtual, que si bien son ejercicios del año pasado, se los habilitó para que ustedes puedan ensayar algunas actividades. Pero sí van a tener seguramente un anuncio en el cual se les va a describir, así como fue para el primer parcial, paso a paso en qué consiste el desarrollo del mismo. La hora del parcial, Paola, yo no tengo, no sé si vos tenés. No todavía porque se están viendo qué otras actividades programadas hay para el día martes, de modo que todos puedan rendir y no tengamos problema con el aula. Pero eso ya también le vamos a avisar dentro de muy poquito. Y sí, el jueves, van a tener toda la información. Bueno, empezamos entonces. Vamos a trabajar con el tema bienes de uso, y en relación a los bienes de uso vamos a resolver dos actividades de la guía, que son la número 6 y la número 8. En el canal de YouTube tienen los videos que corresponden a la actividad número 5 y a la actividad número 7. También hay otro video que no se corresponde con el ejercicio de la guía, pero que también trata el tema de bienes de uso. El práctico se llama, con el que vamos a comenzar la clase, la casita SA, primera parte y segunda parte, ¿sí? Después vamos a continuar con el 8. Este tema, bienes de uso, fue el último que se desarrolló conceptualmente el jueves pasado, e integra el temario que se incorpora a la actividad parcial del próximo martes. Voy a compartir el video. Bueno, ahí estamos. Vamos a posicionarnos entonces en la lectura de la actividad número 6, que está en la página, no tengo la página, debe estar en la 144, 145 aproximadamente del cuadernillo que ustedes hayan descargado del aula virtual. La actividad 6, primera parte, la casita SA, está dedicada a la venta de productos artesanales. Inicia sus actividades el 1 de febrero del año X1 con un capital de 180.000 pesos. Cierra el ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Los accionistas integran el mismo aportando efectivo por 135.000 y un local comercial aportado el 1 de febrero del X1 valuado en 45.000. Según el técnico tasador, al edificio le corresponden 35.000 pesos y al terreno 10.000 pesos. De la lectura de este enunciado, lo que nos interesa reparar, dado el tema del práctico, es en los bienes de uso. En este caso, del enunciado se desprende que los accionistas están aportando un bien de uso. Entonces, vamos a considerar esta información para elaborar la registración contable y después todo aquello que tenga que ver con el bien de uso a lo largo de un ejercicio económico. La otra información que tenemos es una información adicional, es la que necesitamos para poder trabajar contablemente el tema de los bienes de uso. El local comercial tiene una vida útil estimada de 30 años. La empresa decide calcular su depreciación por el método lineal con el criterio de año de alta completa. Acá ya tenemos otro dato. Vida útil y el método de depreciación. Para la segunda parte, dice que durante el siguiente ejercicio, en el año X2, se producen los siguientes hechos relacionados con los bienes de uso del Campito S.A., paso anterior. Me parece que acá es la casita S.A.
22 de julio del X2 decide mejorar el local comercial de la empresa, por lo que refacciona el edificio ampliando la capacidad del mismo con un entrepiso. La erogación total fue de 5.000 pesos más IVA, 21% pagándose totalmente. Bueno, ese sería el otro hecho económico vinculado con bienes de uso que sucede en el ejercicio siguiente, en el X2. Vamos a ver qué nos pide el práctico. Registre las operaciones señaladas y a partir de la información que se le presenta, determine y registre las depreciaciones del X1 y del X2. Determine el valor residual de los bienes de uso. Teniendo en consideración la actividad desarrollada, realiza el listado de cuentas que componen el rubro de bienes de uso y su codificación respectiva. Todos los bienes de uso se deprecian y de ejemplos. ¿Cuál es el valor sujeto de depreciación? Y al registrar las depreciaciones, ¿qué tipo de variaciones estamos reconociendo? Bien. Todas estas consignas son las que tenemos que aplicar al desarrollo de este pequeño caso que nos plantean para poder resolver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar nacimiento el 1 de febrero a la casita S. Entonces, contablemente vamos a registrar esta información que está acá, ¿sí? El 1 de febrero del X1 cierra el ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año y me están informando que aportaron en efectivo 135.000 y un local comercial valuado en 45.000. ¿Cómo haríamos el asiento? Accionista, capital social. Accionistas a capital social. ¿Y cuál va a ser el importe? Volvemos al enunciado. El capital suscripto es de 180.000 pesos. Entonces acá procedemos a completar el registro contable, accionistas a capital por 180.000 pesos. En el mismo día dice que los accionistas integran aportando efectivo y un inmueble. Este local comercial está valuado en 45.000 pesos y nos hacen una distinción entre lo que corresponde al edificio y lo que corresponde al terreno. ¿Cuál es la causa por la cual nosotros necesitamos conocer esta información? A los fines del tratamiento contable de los bienes de uso, el inmueble está sujeto a depreciación, ¿sí? La depreciación que debemos registrar contablemente siempre se realiza en relación al valor del edificio. El terreno es uno de los bienes de uso que no está sujeto a depreciación. De allí es esta información adicional. Si bien en este momento nosotros no vamos a distinguir el terreno del inmueble, vamos a hacer la integración. ¿Cómo harían el asiento de integración en este caso? Caja, inmuebles, accionistas. Caja, inmuebles a accionistas. En la caja 135.000 pesos y en inmuebles 45.000, ¿sí? Por el total del inmueble. Y vamos a disminuir el crédito que tiene la sociedad contra los accionistas en 180.000 pesos. ¿Existe alguna otra operación durante el X1? No hay ninguna operación. Directamente vamos a situarnos a la fecha de cierre del ejercicio, el 31 de diciembre del X1, cierra el ejercicio, tenemos la siguiente información adicional. Hay un único inmueble y este inmueble está sujeto a depreciaciones. Me cuentan que la vida útil es de 30 años y que la empresa decide calcular la depreciación por el método lineal con el criterio de año de alta completa. Entonces, antes de pensar en lo que tenemos que registrar el 31 de diciembre, vamos a pensar en algunos conceptos que tenemos que tener presentes al momento de enfrentarnos
a la resolución de esta información contable. En relación a los bienes de uso, hay algunos conceptos o términos que se aplican son necesarios para poder estimar la depreciación en cada ejercicio económico. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué entenderán ustedes por vida útil del bien de uso? Por el tiempo que ese bien le será de utilidad a la empresa. Bien, esa puede ser una de las acepciones de la vida útil. Pero a veces la vida útil no se mide en tiempo, sino que se mide en unidades de producción o en horas. Entonces la vida útil es la capacidad de servicio que tiene un bien de uso, y esa capacidad de servicio puede estar expresada en unidades, en horas, o bien en función al bien. Esto es importante considerar porque va a intervenir después en la estimación de la cuota de depreciación anual. La vida útil transcurrida, ¿cuál será? La unidad de tiempo que pasó. El ejercicio económico. Muy bien, tenemos que considerar a los fines contables que la vida útil transcurrida implica diferenciar entre aquella que existe desde el momento en que se incorpora el bien y ahí inicia su prestación de servicios dentro de la empresa, y aquella que ha transcurrido en un periodo, que es el periodo en el cual nosotros vamos a registrar esa pérdida de valor como consecuencia del desgaste, del uso, de la obsolescencia o de la disminución de la capacidad de producción. Entonces, a los fines contables, cuando decimos vida útil, es la vida útil que se espera que tenga el bien a lo largo de toda su capacidad de servicio. Y la vida útil transcurrida que vamos a considerar es la que tiene que ver con el periodo en el cual estamos registrando y formando la depreciación. Otro concepto que tienen que tener en cuenta y que tiene que quedar claro es el valor de origen. ¿A qué le llamamos valor de origen cuando hablamos de bienes de uso? Al valor Eco, con el cual lo incorporamos. es el valor de incorporación del bien al patrimonio. Y acá tenemos que recordar que si se trata de un bien adquirido, donado o producido, aplicamos allí lo que ya sabemos desde la unidad anterior, que es costo de incorporación. Entonces, el valor de incorporación, si es por adquisición, será el valor de contado más todos los gastos necesarios hasta que esté en condiciones de prestar servicios. En este caso, el inmueble del cual estamos trabajando, ¿no? En esta sociedad que se incorpora un inmueble. ¿Cuál sería la situación de incorporación? ¿En qué condición ingresa al patrimonio? Aportado por los socios. ¿Aportado por el accionista? Muy bien, ingresa como aporte de los accionistas. Por lo tanto, aplicamos el criterio de costo de incorporación para los bienes donados u aportados. ¿Y cuál era ese criterio? ¿Lo recuerdan? Y se le asigna el valor corriente que posea el bien, Muy o sea, el bien, valor de mercado. Mercado más todos los gastos necesarios hasta que esté en condiciones de ser utilizado o empleado en la empresa. ¿Sí? Y después tenemos los bienes de propia producción, bienes de uso de propia producción, y allí seguimos el mismo criterio que hemos aprendido, el valor de incorporación de los bienes de uso que se produzcan dentro de la organización estará formado por, ¿se acuerdan? Mano de obra, insumos, materia prima, carga fábrica. Vamos a respetarnos todos los gastos necesarios hasta que esté en condiciones de ser utilizado para la prestación de servicios dentro de la empresa. Entonces, valor de origen es el valor de incorporación. Ahora, valor de recupero. ¿Qué significa esto? Este es otro concepto que también
tenemos que tenerlo claro, preciso, rastrear el establecimiento Es de el valor que Pasar, tendrá, el valor que estimamos que tendrá bien al finalizar su vida útil. Correcto, es el valor, ¿sí?, que se estima que tendrá el bien al finalizar su vida útil. La vida útil puede ser en 1.000.000 de unidades, pueden ser 10 años, entonces al finalizar se estima que tendrá un valor de recupero de X. Para todo esto, ¿qué es necesario? Que la empresa cuente con informes de peritos técnicos o de personal especializado que pueda dar cuenta de esta información. Y entonces la contabilidad va a tomar eso como respaldo documental para poder llevar adelante la registración que corresponde al reconocimiento de las amortizaciones. ¿Cuál será el valor amortizable? Ese es otro concepto que tenemos que El tener. valor sobre el cual se calcula la amortización. Correcto, es el valor sobre el cual se calcula la amortización. Es el valor sujeto a depreciación que se considera a los fines del cálculo. Y es valor de origen menos valor de recupero. Si el valor de recupero es 0, ¿cuál es el valor amortizable? El valor de incorporación. Coincide el valor amortizable con el valor de origen o valor de incorporación. Muy bien. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el método de amortización. En este caso, ¿sí?, la empresa, para este caso que estamos analizando, decide el método lineal año de alta completa. Pero hay métodos basados en la producción, en horas, después los que están en función al tiempo, línea recta, creciente por suma de dígitos, decreciente por suma de dígitos. Habitualmente, dice Fowler Newton en su libro, que por una cuestión de ausencia de información a veces de carácter técnico, otras veces por comodidad, el más usado para todos los bienes de uso resulta ser el de línea recta, en donde se establece una cuota de amortización o de depreciación anual constante, es decir, para cada periodo corresponde la misma cuota de depreciación. Bueno, técnicamente ustedes habrán escuchado desde lo conceptual y también lo van a leer en la bibliografía, dicen que los bienes de uso no todos se deprecian de manera constante, sino que algunos señalan que la depreciación, es decir, el desgaste, se refleja con mayor intensidad al final de la vida útil o acercándose de la vida media hacia el final de la vida útil estimada. Lo importante acá es que tengamos en claro que el método de depreciación que vamos a emplear es el que va a determinar un resultado, el ejercicio económico de que se trate, y también este resultado que va a impactar en el ejercicio económico va a devenir en el valor residual de los bienes de uso, haciendo que los valores residuales sean mayores o menores. Entonces, vamos al último concepto que está acá. ¿Cuál es el valor residual de los bienes de uso? Conceptualmente, el valor residual, que es una de las consignas que nos piden acá, ¿no es cierto? En el enunciado dice, establezca el valor residual de los bienes de uso a determinada fecha. Ya el título nos está orientando, valor residual, es decir, lo que queda. es el valor de origen menos la amortización, o sea, la amortización acumulada, ¿puede ser? Correcto, es el valor de origen menos las cuotas de depreciaciones que se fueron acumulando desde la incorporación del bien. Entonces, el valor residual representa el valor de los bienes de uso luego de la registrada de las depreciaciones correspondientes y se exponen como valor de origen menos amortizaciones acumuladas. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que transcurren los ejercicios económicos, el valor residual de los bienes de uso disminuye, ¿sí? La otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es
cómo se calcula la cuota de amortización. Y esto va a depender del método, pero para los que están basados en el sistema de lineal, en línea recta y basados en unidades de producción u horas, es la cuota de amortización para un determinado periodo se establece como lo siguiente. Valor de origen menos el valor de recupero. O sea, esto podría ser reemplazado por valor amortizable, ¿no es cierto? Porque valor de origen menos valor de recupero es igual al valor amortizable. Dividida la vida útil total que tiene el bien, ¿sí? Y multiplicada por la vida útil transcurrida. ¿Ya? De ahí, sí, adelante. Una vez que transcurre el último periodo de la vida útil, el valor residual pasa a ser el valor de recupero. Transcurrido el último periodo de la vida útil, sí. O sea, si me ubico en el final de la vida útil del bien, el valor de recupero va a coincidir con el valor residual del bien. Al finalizar la vida útil, si son 10 años, eso va a suceder en el año 10. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. Bueno, ¿con qué tenemos que tener cuidado? ¿Sí? Tal vez sea interesante que ustedes tengan este cuadrito, que armen ustedes los conceptos y usen sus propias siglas, pero tener presente para no confundir algunos términos, porque la confusión después va a impactar directamente acá, al determinar la cuota de amortización para el periodo. Y a su vez esto directamente va a impactar en el estado de resultados y en el activo, porque va a devenir en una mayor o menor valuación del activo. En este caso del inmueble. Bueno, entonces vamos a pensar ahora. Tenemos un inmueble. Vamos a hacer el mayor del inmueble. 45.000 pesos. Al 31 de diciembre del X1 tenemos un único bien de uso que es un inmueble sobre el cual vamos a expresar el desgaste, es decir, la pérdida de valor que ha tenido el mismo. Tratándose del inmueble, corresponde que solamente estimemos la cuota de depreciación sobre el edificio, no sobre los terrenos. Entonces, ¿el edificio qué valor tenía según el informe que apareció? 35.000. 35.000. ¿Cuál era la vida útil del inmueble? 30 años. 30 años, ¿sí? ¿Y cuál es el método que elige la empresa? Método lineal y año de alta completo. ¿Qué quiere decir año de alta completa? El lineal, bueno, divido el valor amortizable por la vida útil total del bien, ¿sí? Y aplico esa cuota por cada periodo. Pero cuando digo año de alta completo, estoy adicionando una condición más, es decir, ¿A febrero sería en este caso? Claro, en este caso la incorporación es en el mes de febrero, fíjense ustedes, ¿sí? 1 de febrero, el 1 de febrero, y cierra su ejercicio el 31 de diciembre. Es decir, que desde la fecha en que se incorpora el inmueble hasta que cierra el ejercicio, transcurrieron 11 meses. Sin embargo, la empresa decide que la depreciación se va a calcular por año de alta completo, independientemente del mes dentro de ese periodo de ejercicio económico en el que se incorpore. Si se hubiese incorporado el 1 de junio, la cuota de amortización sería la misma. Si se incorpora el 1 de febrero, el 1 de junio, el 1 de septiembre o hasta el 1 de diciembre, aunque esté un mes dentro del patrimonio de la organización, este criterio me indica que se va a establecer la cuota de depreciación por un año. Entonces, ¿cómo harían ustedes el cálculo? Si es lineal completo y tengamos en cuenta que aquí ya habíamos visto la formulita, valor de origen menos valor de recupero sobre vida útil total por vida útil transcurrida. Sería 35.000 dividido 30 por 1. Bien, ¿tenía valor de recupero? Acá nada me indica, ¿sí? Acá dentro, en el enunciado, la información adicional me dice 30 años, pero no dice que tenga valor de recupero. Si nada
se anuncia, asumimos que es 0, ¿sí? Que no existe valor de recupero. Entonces, la cuota de depreciación o cuota de amortización que vamos a calcular es 35.000, valor amortizable, sobre 30 años, ¿por cuántos años transcurridos? Un año. Uno. Y esto me va a dar el valor de la depreciación que hay que reconocer para el equipo. Entonces, volvemos a repasar qué es 35.000. Y en este caso es el valor de origen, que coincide con el valor amortizable. ¿Por qué? Porque el valor amortizable es la diferencia entre el valor de origen y el valor de recupero. Como recupero es 0, ¿sí? 35.000 menos 0 queda 35.000. Entonces acá si quieren podemos anotar cómo se hizo. La fórmula es valor amortizable sobre vida útil por vida útil transcurrida. Este es un mecanismo de cálculo que lo hemos visto en otras operaciones, como por ejemplo el devengamiento de intereses cuando tenemos que hacerlos al final de cada periodo. ¿Sí? Siempre el monto o el valor sujeto de depreciación dividido en este caso años de vida útil, eso tenemos que respetar la unidad de medida de la vida útil total con la transcurrida. Tenemos un resultado 1166,67. Entonces, en este momento vamos a reflejar esta pérdida de valor del bien de uso. Contablemente, ¿cómo lo harían? Amortizaciones de bienes de uso a amortización acumulada de inmuebles. Está bien, vamos a reconocer entonces una pérdida de valor, ¿sí? Es un resultado negativo, y ese resultado negativo se va a denominar, o se puede denominar, amortización de bienes de uso. Entonces, la cuenta que vamos a emplear, amortizaciones de bienes de uso, es una cuenta de resultado negativo. ¿Y cuál va a ser la contrapartida? Amortización acumulada de los inmuebles. La cuenta amortización acumulada de inmuebles es una regularizadora. ¿A quién está regularizando? ¿Qué valor está regularizando? Y el de los bienes de uso. Es decir, los inmuebles se seguirán exponiendo por 45.000 pesos y tendrán su pareja que lo acompaña, que es la amortización acumulada, y que año a año esta cuenta amortización acumulada es la que va a ir aumentando su valor, se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque año a año vamos a ir acumulando las depreciaciones. Completamos el asiento, ¿sí? Entonces, las cuentas que van a aparecer acá, amortización acumulada de inmuebles por 1.166,67. ¿Qué nos dice el práctico? Que registre, que además determine el valor residual de los bienes de uso. Entonces, para este primer año, ¿cómo será el valor residual de los bienes de uso? Vamos a exponer siempre primero el inmueble y lo vamos a acompañar por el valor de su regularizador. Entonces, tenemos la cuenta inmueble, por su valor de origen, 45.000, ¿sí? ¿Por qué 45.000 y no 35.000? Porque el inmueble, ¿sí?, está conformado por el terreno y el edificio. Lo que está sujeto a amortización es el edificio, no el terreno. Pero la exposición del inmueble es por el valor de sus dos componentes, terreno más edificio. Entonces, valor de origen, 45.000 para el terreno, amortización acumulada 1.166,67. El valor residual entonces será de la diferencia entre 45.000 y 1.166. La amortización acá va con signo contrario.
¿Entendió entonces en qué consiste exponer el valor residual de los bienes de uso? Se expone la cuenta contable acompañada de su regularizadora, amortización acumulada inmueble. Profe, ¿ahí tiene que haber una resta o se suman? Porque hay una suma increíble. Acá tiene que haber una resta. ¿Qué pasó acá? Hubo dos signos, no entendió. Está bien que estén en suma porque la amortización está en resta. Está restando. Pasó que yo había corregido y quedó menos más, entonces se había cambiado recién. Profe, pero el valor de origen no sería 35.000 y no 45.000. Exacto. Eso es lo que acabamos de decir. El valor de origen es 45.000, no es 35.000, porque 35.000, ¿qué es? Es la parte del inmueble sujeta a depreciación. En un inmueble tenemos el terreno y tenemos el edificio. De estos dos componentes que integran una propiedad que contablemente se registra como inmueble, el terreno no está sujeto a desgaste, ¿sí? No es un concepto. Entonces, al final de la vida útil, nos va a sobrar 10.000 pesos, que es el valor del terreno, ¿no? En este caso sí, porque el valor de recupero es 0 del edificio. Al final de la vida útil, la cuenta inmueble tendrá 10.000 pesos. Las amortizaciones acumuladas deberán acumular 35.000. Para quien preguntó por qué se da la distinción entre 35.000 y 45.000, ¿quedó claro? Profe, ¿y en el asiento siempre le ponemos amortizaciones de bienes de uso? ¿O le podríamos poner amortizaciones de inmueble, amortización acumuladas inmueble? Sí, podrían poner amortización de inmuebles, pero tendrías tantas cuentas de amortización como bienes de uso tengas. Entonces, a los fines de reflejar el valor residual, está bueno usar la acumulada que se corresponde con el bien que regulariza, ¿sí? Amortización acumulada inmueble, amortización acumulada rodados, amortización acumulada moles y útiles. ¿Por qué? Porque el mayor de esa cuenta se necesita para conocer el valor residual de cada uno de los bienes de uso. Y amortizaciones de bienes de uso en general van a ir a parar al estado de resultado con ese número global. Si en el parcial lo resolves haciendo indicación amortización de inmuebles, está bien también, ¿sí? Es una cuenta de resultado negativo. Siempre es importante considerar esto, ¿sí? Que tener en claro qué concepto del patrimonio es el que estamos reflejando en el asiento y cómo va a impactar en la información que se genere después. Si les parece, entonces, acá tenemos, nació la empresa, tenía un inmueble, el inmueble fue aportado, incorporamos el inmueble y al final de este periodo, usando el método lineal de línea recta, año de alta completo, entonces hemos registrado esa disminución del valor del inmueble. Vamos a ver qué pasa en el año siguiente, ¿sí? Cómo se comporta en el periodo siguiente el tratamiento contable de esta situación. Dice que durante el siguiente ejercicio, en el año X2, se producen los siguientes hechos relacionados con los bienes de uso, no es el campito, sino que es la casita S.A. El 22 de julio, ¿sí?, decide mejorar el local comercial de la empresa, por lo que refacciona el edificio, ampliando la capacidad del mismo con un entrepiso. La erogación total fue de 5.000 pesos más IVA, pagando el total en efectivo. Es el único movimiento en relación a los bienes de uso y en relación a este edificio que tenemos para informar desde la contabilidad. ¿Qué hacen ustedes? Se refacciona el edificio. El 22 de julio vamos a hacer una registración contable, ¿sí? ¿Cómo harían? Sería una mejora, profe, porque no, el inmueble ya estaba apto para ser utilizado anteriormente, digamos.
Claro. ¿Y esto Porque por qué lo es- mejora? ¿Cómo? Una mejora es un activo. Una mejora es un activo, dice Brenda. El edificio ya estaba, Aumentaría el valor del inmueble. aumenta el valor del inmueble. Bien. Aumenta el valor del inmueble. También aumenta el valor del inmueble si lo pinto de colores, y se ve más bonito, entonces se valoriza en el mercado. Lo importante acá es tener en cuenta la siguiente función o destino de esa erogación, de ese sacrificio económico que está realizando la empresa, que es la de aumentar la capacidad de servicio del bien. Entonces, la pregunta es, ¿el sacrificio económico en el cual nosotros incurrimos aumenta la capacidad de servicio del bien? En este caso, tener un entrepiso sí, porque aumenta su capacidad de uso, es decir, el volumen que tiene en metros cúbicos para poder almacenar o utilizarse ahora se amplía como consecuencia de un entrepiso. Entonces se trata de una mejora. ¿Qué pasa si esa erogación está destinada a mantener la capacidad de servicio de un bien? ¿Se trata como una mejora? Es la No, como pregunta. mantenimiento, Es profe. un gasto. De mantenimiento, ¿sí? Del mismo modo, aquellas erogaciones o sacrificios que están destinados a devolver la capacidad de servicio, es decir, reparo algo para que vuelva a funcionar o que vuelva a prestar servicio, es un sacrificio económico que representa nuevamente un gasto de reparaciones. Bueno, en este caso nosotros vamos a registrar inmuebles, mejora del edificio, ¿por qué valor era? Por 5.000. Más IVA. Entonces, vamos a asignar, a armar el asiento, esto tiene IVA, crédito fiscal, y fue abonado en efectivo. 5.000 más IVA, ¿sí? 1.050, a caja 6.050. Bueno, esto es lo único que tenemos a lo largo del ejercicio. Nuevamente llega el día 31 de diciembre y nuevamente respecto de los bienes de uso analizamos la disminución del valor. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a estimar, a calcular la depreciación del edificio tal como lo veníamos haciendo y vamos a incluir ahora a la mejora del edificio que fue el entrepiso. Empecemos por el inmueble, ¿sí? Para lo cual volvemos a recordar que el valor amortizable era 35.000. La vida útil era 30 años. ¿Sí? Con estos datos voy a calcular la amortización. Va a ser igual que el anterior, profe, porque es el mismo método, digamos. Sí. Y entonces, cuota de amortización anual, 35.000 sobre 30 años de la vida útil del bien por la vida útil transcurrida. ¿Cuánta vida útil transcurrida tiene? Un año. Estamos calculando la amortización, y acá dice el título, del año X2. Entonces, la vida... ¿Un año y medio? Periodo. ¿Sí? ¿Cuánto transcurrió en este periodo? Otro año más. Esto es lo que tenemos que tener en claro. La vida útil transcurrida del periodo que estamos analizando. En este caso, estamos en el X2. ¿Cuánto tiempo transcurrió? El año completo. ¿Cuál es la tendencia? A veces es la confusión de decir, bueno, si estoy en el X2, acá tengo que multiplicar por 2, porque ya pasaron 2 años. ¿Sí? Y ahí es donde lo que estaríamos haciendo es duplicar la depreciación, porque estaríamos estimando una depreciación para el X2 que suma la del año pasado y la de este. La del año pasado fue un resultado negativo que ya se registró. Ahora estamos en un segundo periodo. Recordemos siempre, la contabilidad va emitiendo información referida a un periodo. En este periodo que pasó, se depreció el inmueble. ¿Cuál es su cuota de depreciación? Esta, la que hemos calculado acá. Entonces todo lo que se multiplica por 1 nomás. En este caso, por 1, porque el método es método lineal, año de alta completa. ¿Ah?
si el método fuese distinto, que creo que lo tienen planteado en la actividad número 8, ahí, sí, ahí tienen criterios por meses, y ahí vamos a ver cómo cambia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el método es lineal año de alta completo. El primer año, aunque el bien se incorpore en el último mes del ejercicio, se estima, se calcula la cuota de amortización por un año completo. Entonces, ahora estamos en el X2, estamos en otro ejercicio. En este ejercicio, para este edificio, transcurrió un año. Pero además hay una mejora. Entonces, yo tengo que separar el cálculo de la mejora. ¿Por qué? Porque la mejora no nació en el mismo momento que el edificio. Tiene una vida útil distinta, ¿sí? Yo no puedo sumar a los 35.000 el valor de la mejora, sino que lo que tengo que hacer es una estimación distinta. El valor de la mejora, lo vimos acá, 5.000 pesos. La vida útil de la mejora, ¿cuál será? Es la vida útil del bien principal menos 29. la vida útil que transcurrió hasta el momento que se incorporó. Se incorporó en julio del X2, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer para conocer la vida útil de la mejora es decir, el inmueble principal, o sea, mamá tiene 30, ¿sí? Y yo hace un año que estoy acá. Entonces, mi vida útil restante le va a acompañar a este bien principal por el resto que queda. 30 años tiene el bien principal, menos el año que transcurrió hasta que yo me incorporo, yo mejora, como personificando las cosas, sería 29 años. Como creo que lo dijo un compañero de ustedes. ¿Se entendió? Es decir, que la vida útil de la mejora es la que le resta al bien principal desde el momento en que se incorpore la mejora. Si yo les dijera que la mejora se incorporó en el X5, ¿cuál sería la vida útil de la mejora? 25 años. 25. Capaz que 25 o 24. ¿Cuántos años transcurrieron antes de que nazca la mejora? 4. 24 sería. Si estoy en el, fíjense, hacemos una línea, siempre está bueno hacer una liñita en el tiempo. Si yo tengo Claro, si yo estoy en el segundo año, en profe. el 5, yo estoy en el año 5, incorporándome como mejora, ¿cuántos pasaron antes? Pasaron 4. 26 sería. 26 sería la vida útil de la mejora. Bien. Aplicamos eso a este razonamiento. 30 años y yo estoy en el X2, en el segundo año me incorporo. ¿Cuántos años, cuánta vida útil transcurrió? Una vida útil. El X1. Yo estoy incorporándome en el X. Por eso hacemos 30 menos 1. Entonces, la amortización que vamos a calcular va a ser valor amortizable, ¿sí? Tampoco acá hay valor de recupero, valor amortizable y coincide con el valor de origen, dividido la vida útil que es 29, ¿y cuánta vida útil vivió esta mejora? 1 nuevamente. ¿Por qué 1, profesora, si fue incorporada en el mes de julio? Porque el método es lineal a año de alta completa, sin importar el mes en el que se incorpore, se amortiza el año completo. Ahora después en el otro ejercicio van a ver ustedes otras situaciones. El cálculo me da entonces 172,41. Y ahora sí, al 31 de diciembre vamos a la contabilidad y vamos a registrar esta depreciación. ¿Cómo va a ser el asiento? Nuevamente tengo que reconocer resultado negativo y acreditar la cuenta que regulariza el valor del inmueble y su mejora. Entonces, el asiento va a ser amortización de bienes de uso, a amortización acumulada de inmueble, a amortización acumulada mejora edificio. ¿Por qué importe? Y para el inmueble tenemos los 1.166,67 y para la mejora 172,41. El total que vamos a registrar como resultado negativo, 3.987,90.
valor residual de los bienes de uso al año X2. ¿Qué vamos a reflejar acá? Vamos a reflejar El valor de origen. Vamos a reflejar la amortización acumulada del X1, la amortización acumulada del X2, el X2 a su vez suma amortización acumulada de mejora. Entonces, nuestro inmueble, ¿qué valor de origen tiene? Siempre el mismo, 45.000. Ese es el bien que fue aportado por los accionistas. Entonces, nuestro valor de origen es el valor de incorporación, al cual le vamos a sumar el valor de la mejora. ¿Sí? Va a quedar en 50.000. Podríamos reflejar esto como valor de origen inmueble, 45.000, valor de la mejora, 5.000, hacer la distinción y sumarlos. Las cuentas regularizadoras, que son la amortización acumulada del primer año, 1.166,67, la del segundo año, el mismo importe, por eso es lineal, de línea recta, una cuota constante. Y la de la mejora, 172,41. El resultado de esto es, entonces, el valor residual. Este valor residual, 47.494,25. Y así está cumplida la parte de la consigna donde se les pide que establezcan el valor residual de los bienes. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Podría cerrar? Profe, Entonces, ¿pueden mostrar cómo le quedó los asientos? sí, mostramos cómo quedaron los asientos. Del segundo año, ¿sí? Tenemos el asiento de la mejora del edificio con la construcción del entrepiso. Y el segundo asiento es el reconocimiento de la disminución del valor del inmueble a través del asiento de amortización. Amortización bienes de uso a amortización acumulada del inmueble más a amortización acumulada mejora del edificio. Profe, ¿por qué va tan alto? La partida doble ahí. Ah, sí, tiene razón el compañero. A la partida doble. Muy bien. Felicitaciones. Ahora sí. Gracias, ¿eh? Bien, que te diste cuenta. Entonces, la pregunta que les podría hacer ahora es decirles, la cuenta amortización de bienes de uso es una cuenta de qué naturaleza. Resultado negativo. ¿Qué representa? El desgaste El que uso no que tiene. tuvo, claro, el uso o el desgasto que tuvo el bien, digamos. Un gasto. Refleja la disminución del valor de los bienes de uso como consecuencia del desgaste o puede ser del deterioro, ¿sí? O de la obsolescencia. Recuerden que las amortizaciones reflejan disminución del valor de los bienes de uso como consecuencia de algo. Había 4 causas. ¿Cuáles son las causas que hacen que los bienes de uso pierdan valor? Desgaste, deterioro, obsolescencia y el de los recursos naturales, Agotamiento. agotamiento. Bien. Esas son las 4 causas. Independientemente de las causas, la cuenta que vamos a usar siempre va a estar la misma, amortización de los bienes de uso o depreciaciones de los bienes de uso. Entonces, cuenta de resultado negativo. Refleja la disminución en el valor. Nosotros lo que hacemos no estamos reflejando que se usó, que se gastó. Estamos reflejando una disminución en el valor. Podría volver a mostrar el valor residual del último. Sí, ahí voy. Ahora, vamos a hacer el análisis de la cuenta amortizaciones acumuladas del inmueble. Díganme qué cuenta es. Es una cuenta regularizadora del activo, tiene saldo acreedor y representa la disminución del valor del bien a lo largo de la vida, digamos. A lo largo de la vida
útil Útil. transcurrida desde su incorporación. Mientras la del resultado negativo refleja una disminución del periodo, la acumulada, ¿sí? Perdón, está reflejando la disminución del periodo, pero el mayor de la cuenta, ese saldo que tiene la cuenta a una fecha determinada, acumula la depreciación a lo largo de su vida útil transcurrida total, ¿sí? Nosotros ahora tendríamos que completar el mayor de amortización acumulada del inmueble y llegaríamos a este número, el 2.333,34. ¿Qué refleja? Es una cuenta regularizadora Las de de- activos, ¿sí? Refleja la suma de las depreciaciones que tiene el inmueble a lo largo de su vida útil transcurrida. ¿Cuánto transcurrió? 2 ejercicios, en este caso. Bueno, esto es para que vayan tomando nota de lo que tiene que ver con lo que hoy dijimos. Atención, cuando hablamos de vida útil y vida útil transcurrida, hacer la distinción en la que tiene que ver con la del ejercicio y en la que tiene que ver desde su efectiva incorporación como bien de uso al patrimonio de la empresa. Bueno, acá una compañera pedía que volvamos a exponer el valor residual de los bienes de uso en el X2. Acá está. Profe, Sí, adelante. ¿no se podría poner las dos amortizaciones acumulables solamente en una cuenta de ambos años? O sea, del año 1 y del año 2, poner amortización acumulada de inmueble. Sí, en la exposición del valor residual, es la pregunta, acá Sí, en este sí. cuadrito que estoy señalando, sí se puede. A los fines de que ustedes comprendan que se hace de manera detallada, ¿no es cierto? Porque el residual hay que comprender que es la diferencia entre el valor de origen y lo que va acumulando de pérdida de valor, de disminución de su valor. Entonces el X1 transcurrió, el X2 transcurrió, y ahora la mejora también se incorpora a esa depreciación, ¿sí? Pero si ustedes ponen el valor de origen menos la depreciación acumulada, la fórmula les va a dar exactamente lo mismo, porque valor residual, por definición, es valor de origen menos amortizaciones acumuladas. Bueno, me parece que por el tiempo estaría bueno, si no hay preguntas, acá hay otras preguntas de teoría que la podemos pasar para que ustedes las estudien y las hagan como tareita para su casa, ¿sí? Todos los bienes de uso se deprecian y tienen que dar ejemplos. Todos se deprecian, excepto cuál, ya vimos el ejemplo acá. El terreno. ¿Cuál es el valor sujeto de depreciación? Lo vimos acá en los conceptos. ¿Cuál es el valor sujeto de depreciación? Es el valor amortizable. Es el valor de origen menos el valor de recupero. Al registrar las depreciaciones, ¿qué tipo de variaciones estamos reconociendo? Hablamos de variaciones patrimoniales, ¿no es cierto? Que ya hemos estudiado eso. Yo estoy haciendo la registración de las ¿Indicativas? depreciaciones. Modificativa disminutiva. No Modificativa. transaccionales, ¿Por qué no transaccionales? porque no estamos realizando ninguna transacción. Solo se deprecia el bien por sí mismo. No hay un tercero. Bien. ¿Y de qué perfeccionamiento? ¿Inmediato o continuo? Continuo. Continuo. Es una suma de momentos. Se da a lo largo de una suma de momentos. Bueno, pasamos entonces ahora, si no hay más preguntas sobre este práctico, que es muy sencillo, pasamos a la actividad número 8, chicos. La actividad número 8 la va a dirigir la profesora Paula. Son míos, ahora. ¿Lo ven? ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí. Sí. Bueno, seguimos con tema bienes de uso, ¿sí? Ahora vamos a ver un práctico que básicamente trata de lo mismo, o sea, registrar la incorporación de bienes, ¿sí? Vamos a ver que se tratan de dos tipos de bienes, que va a variar. Ustedes ya estudiaron las formas de incorporación y cuál es el valor de incorporación según sea su forma de incorporación al patrimonio. Vamos a ver el tratamiento de... Ustedes en el práctico que hicieron recién, el 6, vieron el concepto y el tratamiento contable de lo que es mejora, ¿sí? Además tenemos otras dos erogaciones que están vinculadas a los bienes de uso, que no son mejoras y que su tratamiento es un resultado negativo, que son los gastos de mantenimiento y las reparaciones, donde el mantenimiento son aquellas erogaciones que buscan mantener la capacidad de servicio de un bien y las reparaciones son aquellas erogaciones que buscan devolver la capacidad de servicio a dichos bienes, ¿sí? Entonces, asociados a los bienes de uso, nosotros vimos valor de incorporación, cómo reflejamos ¿sí? La pérdida de valor que sufre, las causas por las que sufre la pérdida de valor, que vimos que eran desgastes, deterioro, agotamiento y obsolescencia. Y ahora en este práctico vamos a tratar un poco más el tratamiento de mejora y reparaciones y mantenimiento. Bueno, ¿qué nos dice esta actividad? Nos habla de la empresa Los Lapachos, que cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Este dato lo tienen que tener siempre muy presente. ¿Por qué? Siempre vean y presten atención a la fecha de cierre, porque dependiendo de cuál sea el criterio de amortización, podemos encontrarnos con criterios de amortización que tienen en cuenta el mes de incorporación y no solo el año, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice? Las operaciones del rubro bienes de uso fueron las siguientes. Primera operación, se adquieren instalaciones por 50.000 pesos masiva, 21%, ¿sí? Ya nos da cuál es el valor y cuál es el valor del IVA. La fecha de adquisición es el 5 de enero del XX. Se trata de la adquisición de 2 aires acondicionados centrales. La forma de incorporación es en cuenta corriente a 60 días, es la modalidad de pago. Se desconoce el valor de contado y al vencimiento se cancela la deuda, nos da la tasa de relevante del mercado, que es del 3%. Y así nos da una serie de operaciones que van transcurriendo sobre este ejercicio. A continuación, aquí abajo vemos cuál es el método de amortización que adopta para cada tipo de bien y vamos a ver qué nos pide. Nos pide que contabilicemos las operaciones correspondientes al rubro bienes de uso y registremos las amortizaciones del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del XX. Que determinemos el valor residual de la maquinaria. Ustedes ya conceptualmente recién repasaron con la profe. El valor residual, que es el valor ¿sí? que tienen contablemente los bienes a una determinada fecha, que surge de hacer el valor de origen ¿sí? menos la amortización acumulada de ese bien. Luego nos pide que demos un concepto de bienes de uso y qué cuentas representativas podemos encontrar dentro de dicho rubro. Esto es lo que ustedes ya vieron con el profesor Méndez el día jueves. Tienen el PowerPoint, que es el concepto de bienes de uso, qué características tienen, qué cuenta podemos encontrarnos. Ustedes con el material bibliográfico y de las clases y del PowerPoint ya lo pueden responder. Nos piden que determinemos el valor de incorporación de la maquinaria y que justifiquemos la respuesta. Y acá volvemos a lo que ya vimos en la unidad 3 cuando hablamos de costos, valor de incorporación, ¿sí? También responde a cuál es la forma en que fue incorporado ese bien. Luego nos pregunta qué tratamiento contable reciben las mejoras realizadas a los bienes de uso del ente. Esta respuesta es la que vimos en la resolución del caso 6, ¿sí? Y cómo se determina la vida útil de un bien de uso, ¿sí? Con todo lo que vimos hasta ahora ya estamos en condiciones de poder responder y realizar este práctico. Bien, vamos al primer punto. Nos dice, se adquieren instalaciones por 50.000 pesos, IVA el IVA facturado es de 10.500, fecha de adquisición el 5 de enero. Que adquirimos 2 aires centrales en cuenta corriente a 60 días, se desconoce el valor de contado. Al vencimiento se canceló la deuda. Tasa de mercado 3%. Bueno, ya que leímos la consigna, vamos a ver cómo registramos esto. El día 5 de enero, ¿qué tenemos que registrar?
Primero hacemos siempre el modelo de asiento y después le buscamos dar valor. ¿Qué Instalaciones. ingresan instalaciones? ¿Qué más? Los intereses positivos de devengar. Negativos. Wow, me encanta. Perdón, negativo. Intereses negativos a devengar y el IVA de la operación porque se trata de una compra. Entonces tenemos IVA crédito fiscal. ¿Y cómo se cancela el contado? Se entrega un cheque, se entrega un pagaré. A acreedores varios. A acreedores, muy bien. ¿Por qué no es proveedores? Porque no es una mercadería que vamos a vender. Correcto, porque no se trata de la adquisición de bienes que hagan, ¿sí?, al objeto principal del desarrollo de la actividad de la empresa, ¿sí? Si hubiera adquirido mercaderías o materia prima, ¿sí?, podríamos usar la cuenta proveedores. En este caso lo que adquiere son bienes de uso. Bien. ¿Conocemos el valor de contado? No, hay que determinarlo. Hay que determinarlo. Entonces, acá estamos incorporando un bien de uso, ¿sí?, por compra. Donde, ¿qué sabemos de los bienes adquiridos por compra? ¿Cuál es su valor de incorporación al patrimonio? Conceptualmente. ¿El valor de contado? El valor de contado. ¿Qué más? Más los gastos necesarios para poner el bien en uso. Correcto, muy bien, Nico. Condiciones de Entonces, uso. tenemos varios conceptos asociados al valor de incorporación de este tipo de bienes. Si es un bien de uso adquirido por compra, tenemos que tener los datos del valor de contado, más todos los gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado, menos las bonificaciones y descuentos si hubiera. Bien, no conocemos el valor de contado. Entonces, esos 50.000 pesos que me da de referencia es un valor financiado. No tenemos operaciones cercanas con este acreedor y por este mismo tipo de bien, entonces tenemos que recurrir a la fórmula de valor de contado estimado. ¿Se acuerdan qué decía la fórmula? Valor financiado sobre 1 más I a la N. ¿Se acuerdan? Por eso. Permiso. Sí. Yo quiero saber por qué puso acreedores en vez de proveedores. No escuché cuando dijo. Bien, usamos la cuenta acreedores porque lo que estamos adquiriendo no se trata de mercaderías, ni de materia prima, ni de insumos. La cuenta proveedores usamos cuando adquirimos bienes que después son incluidos dentro de bienes de cambio, por ejemplo, porque hacen a la actividad principal del ente. Si es una empresa comercial, el objetivo de esa empresa es adquirir bienes en un estado y venderlos en el mismo estado. Entonces, cada vez que adquiero estos productos a plazo en cuenta corriente, utilizo la cuenta proveedores. Ahora, si lo que adquiero son bienes, por ejemplo, bienes de uso, o sea, bienes distintos a los que hacen al objeto principal de la actividad del ente, la cuenta es acreedores y no proveedores. ¿Se entendió, Facu? Sí, gracias, profe. Bien. Zanjada esta duda, vamos al cálculo. Tenemos que hallar el valor de contado. Si bien no lo tenemos como dato, tenemos que poder estimarlo. Y para eso recurrimos a lo que aprendimos en la unidad 3, cuando vimos valor de incorporación, que siempre tenemos que obtener ese dato, ya sea por bases ciertas o por bases estimadas, que es en este caso, donde el valor de contado estimado va a estar dado por una fórmula, ¿sí?, financiera que decía que el valor de contado estimado va a ser igual al valor financiado, neto de IVA, dividido 1 más I a la N, donde I es la tasa relevante del mercado y N es el tiempo pactado de financiación de esta compra. ¿Tenemos todos esos datos en el planteo? Sí. ¿Cuál es el valor financiado neto de IVA? 50.000. 50.000, muy bien. ¿Y la tasa relevante del mercado la tenemos? Sí, el 3%. Es el 3%. ¿Y cuál es el plazo de financiación de la operación? 60 días. Entonces, recordemos nada más que tasa y tiempo deben estar en la misma unidad de medida, es decir, en meses. Entonces, aquí podemos hacer 1 más 0,03 a la 2, dice acá. Acá en realidad tendríamos que ponerlo en formulita para que quede más lindo. Sí, esa es la expresión financiera de la operación. ¿Cuánto nos da este cálculo?
47.129,79, ¿puede ser? Perfecto, entonces 47.129,80 es ese valor de contado estimado, que es el valor por el cual ingresan las instalaciones al patrimonio. Es lo que vamos a consignar acá, ¿sí? Los intereses negativos a devengar, ¿los podemos obtener? Sí, haciendo la diferencia. Haciendo la diferencia, los intereses negativos a devengar van a estar dados entre el diferencial entre los 50.000, 50.000 porque es el valor financiado, menos este valor de contado estimado. Fíjense que lo tenemos en fórmula. 50.000 menos lo que habíamos determinado como valor de contado. Eso nos da los 2.870,20. ¿Sí? Si yo sumo estos dos conceptos, llego a los 50.000, que es el valor financiado. ¿Sí? Acá estamos ante intereses implícitos porque dentro del precio del valor están contenidos estos intereses. Nosotros lo que hicimos fue utilizar una fórmula financiera para obtener esos intereses que están contenidos. Y el IVA, crédito fiscal, es un dato que nosotros ya lo teníamos, ¿sí? Ya al práctico el enunciado nos daba cuál era el valor del IVA, que es de 10.500. Si queremos chequear, hacemos el 21% de los 47.129,80 más el 21% de 2.870,20. Y tengo que arribar a los 10.500. Por lo tanto, por la suma de los tres conceptos, obtengo el valor de lo que le adeudo a mi acreedor, que es 60.500. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Es un poquito más de lo que ya veníamos haciendo. Y vamos a ir mayorizando. Instalaciones tenemos por un valor de 47.129 en el mayor. Siguiente operación nos habla de que ocurrió el 25 de mayo. Pero antes de que ocurra, recordemos que los asientos en el libro diario se realizan de manera cronológica. ¿Sí? Nicolás, estos prácticos no están en la guía vieja, sino que están en un archivo que hemos subido al aula virtual. En la sección documentos se llaman bienes de usos prácticos. ¿Sí? Que son, porque la guía original tenía solamente 3, entonces lo que hicimos fue agregarles más prácticos como para que ustedes tengan material de ejercitación. Esta actividad está extractada de ese archivo, ¿sí? Bien, referido a esta operación, a la del punto 1, esta ocurrió el 5 de enero. ¿Qué tengo que hacer el 31 de enero? Tengo que devengar. Devengar los intereses. Tengo que devengar los intereses. Muy bien. Entonces, el 31 de enero debo devengar los intereses. ¿Cómo hago el cálculo? 2.870,20 es el total de la financiación otorgada por el acreedor. Dividido 60, que es el plazo total de financiación que me otorgaron, por los días que transcurrieron desde que se pactó la operación hasta el momento de devengamiento. Han transcurrido 26 días. Entonces, el valor de los intereses que he consumido es de 1.243,76. ¿Cómo se hace el asiento de devengamiento de los intereses? Los escucho. Intereses positivos de devengar a intereses. Intereses negativos. Intereses negativos de devengar. Correcto. Intereses negativos a intereses negativos a devengar. Muy bien. Siguiente asiento. No tengo ninguna otra operación hasta antes del 25 de mayo. Entonces, ¿qué ocurre en febrero? ¿Qué tengo que hacer a febrero, el 28 de febrero? Otra vez. Devengar de nuevo. Devengar de nuevo. ¿Cuántos días voy a devengar? Depende si es bisiesto o no. Bueno, vamos a hacerle que sea bisiesto. Vamos a hacerle que sea un año común. No nos vamos a complicar. Porque si ustedes quieren, nosotros le complicamos y le ponemos en los ejercicios. Es bisiesto el año. Vamos a suponer que es un año normal. Vamos a tomar 28 de febrero. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que devengar 28 días. ¿Cómo hacemos el cálculo? Lo mismo que hicimos para el primero. 2.870,20 dividido 60, que es el plazo total de financiación, por los días que transcurrieron, que son los 28. Lo que me da que los intereses que se consumieron durante febrero equivalen a 1.339 pesos con 43. Siguiente operación que debemos registrar nos dice que esta operación fue pagada en término.
Es decir, que el día 6 de marzo se canceló, porque el día 6 de marzo se cumplen los 60 días. Yo pacté 26 días consumí en enero, 28 en febrero, lo que hacen 54. Para llegar a los 60, quiere decir que el día 6 de marzo se venció esta deuda. Entonces, lo primero que tengo que hacer el día 6 de marzo es devengar los intereses que faltaban. ¿Qué hago? 2.870,20 dividido 60 por 6. Y de esa manera reflejo el consumo de la totalidad de los intereses en el periodo en que efectivamente se han consumido. ¿Sí? ¿Por qué lo hago el día 6? Porque el mismo día, además de que se terminan de consumir los intereses de financiación que me otorgó el acreedor, además el día 6 hago la cancelación de la obligación, es decir, cancelo la obligación que tenía con ese acreedor. ¿Cómo se realiza el asiento de cancelación de un pasivo? Los escucho. Profe, ¿puede ser acreedores a caja? Pues no nos dice cómo en realidad, pero acreedores seguro va a ir en el Hay debe. que, Y si acá, está aumentando, hay que disminuirlo. por eso, acreedores se cancela, por lo tanto, si los pasivos disminuyen, van en el debe. Lo que no nos dice el práctico es cuál es la modalidad con la que se canceló. No nos dice si fue con CAC, si se fue en efectivo o si se emitió un cheque. ¿Sí? Así que ponemos acá sí tipo múltiple choice. Y reflejamos que se ha cancelado la totalidad de los Capaz no 60 pagó, días. profe. No, dice que sí, porque acá en el práctico dice al vencimiento, acá está, al vencimiento se canceló la deuda, es decir, esta deuda venció el 6 de marzo y nos está diciendo que debemos registrar. Fíjense que no nos habla de que tenemos que hacer el devengamiento, pero ustedes que ya son expertos contadores saben que los resultados deben reflejarse en el periodo en que al periodo al que pertenecen, el que se generaron. Y estos intereses debemos registrarlo por la porción correspondiente a cada mes. Por eso hicimos ese devengamiento en enero, en febrero y en marzo. Y en marzo también nos dice que cancelamos la deuda. Lo único que no nos omite el práctico es decirnos cómo canceló. Por eso pusimos una alternativa de varias cuentas. Puede ser a caja o a banco. Cualquiera de las dos podría estar bien. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Para el libro mayor. No le vamos a pedir en este libro mayor. Entonces, para evitar problemas, a caja. Terminó el problema. Que no sería igual lo correcto. ¿Por qué? Porque se supone que por este monto no se pueden nadie maneja efectivo. Entonces, también podría estar bien Banco Arroyo, cuenta corriente, que es el banco con el que opera esta empresa. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Dudas? Profe, ¿por qué usted incluyó el 6 hasta el 5 de marzo nomás? Porque faltaban 6 días. En enero se consumieron 26 días, en marzo 28, en febrero 28. Al 28 de marzo han transcurrido 54 días de la financiación. Ah, claro, claro. ¿Sí? Me quedaban No 6. contaba con febrero. Depende de si trabajan con el año bisiesto. Si trabajan con el año bisiesto, cambiaría el devengamiento de febrero y la operación debería haber quedado cancelada el día 5 de marzo. Pero eso no hace al fondo de la cuestión. Bien, vamos al siguiente. Podríamos sacar la duda con lo del extracto bancario, si es que salió del banco o no. Exacto. Si es que salió del banco, debe estar. Lo que pasa es que en el extracto bancario, si emitiste un cheque, los plazos bancarios no son los mismos que los plazos de emisión del cheque. Ahí podrás tener una diferencia temporaria. Los maté. Bueno, un par de periodos ahí para ver de dónde salió. Porque yo si emito un cheque al día, lo emito, vamos a suponer, el 5 de marzo, la persona que recibe el cheque tiene 30 días para presentarse al cobro. Entonces, si bien vos pudiste haber emitido, puede no estar en tu conciliación y ser una diferencia temporaria. Chan. Y esperamos 4 meses para ver y bueno, de último. No, se puede. Bueno, sigamos. Así vemos si terminamos en tiempo.
El punto 2 nos dice que se adquieren maquinarias para la explotación del negocio por 237.500 pesos. Fecha de adquisición 25 de mayo del XX. La operación se pactó de contado con un IVA del 21% por 49.875, abonándose con cheque Banco Arroyo cuenta corriente. Bien. ¿Qué tenemos que registrar el día 25 de mayo? ¿Qué ingresa al patrimonio? La compra de la maquinaria. Maquinaria. La adquisición de esa maquinaria, ¿cómo fue? ¿Al contado o a plazo? ¿Ha contado? Al contado. Contado con cheque. Con cheque. Entonces no tenemos intereses, nos falta registrar el IVA y a Banco Arroyo cuenta corriente. ¿Conocemos el valor de contado? Sí, la operación se pacta al contado, entonces es el valor que nos está dando el enunciado, 237.500. El IVA crédito fiscal también nos dice el práctico, pero si lo queremos chequear, es el 21% de 237.500. El valor por el cual se libra el cheque es 287.375. Bien. Vamos a la siguiente operación. Se realiza la plataforma base para la instalación de la maquinaria. Se abona en efectivo 5.698 pesos en concepto de mano de obra y materiales. En la misma fecha se instala la máquina y se utilizan materiales en la puesta a punto de la misma por un total de 1.700 pesos más IVA, 353, 57, que se abonan al contado. Bien, ¿qué tenemos que registrar acá? ¿Sería maquinaria de vuelta? Porque es un gasto necesario para que esté en condiciones de ser utilizado. Correcto, maquinaria. ¿Por qué? Porque ambos conceptos, es decir, los materiales y la mano de obra para la instalación de la plataforma, y luego los materiales que se usaron en las pruebas para la puesta a punto, son costos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser utilizado. Por lo tanto, el tratamiento que se le otorga, como ustedes ya bien saben y aprendimos en la unidad 3, es activar esas erogaciones, es decir, registrarla en la misma cuenta. Maquinarias. ¿Por qué valor? ¿Cuál va a ser el valor por el cual activamos esas erogaciones? Teníamos. Sería la suma de los dos, digamos, de lo que gastó para colocar las cosas y para los materiales que gastó, digamos, que usó. Correcto. Para poner la Entonces, las erogaciones, los costos necesarios es la suma de ambos, los 5.698 más los 1.700. Y es lo que colocamos acá. 7.398, que es la suma de esas dos erogaciones. Luego tenemos el IVA. El IVA. ¿Cuál es el valor del IVA? El IVA que está grabando estas operaciones es solamente por los materiales usados en las pruebas de puesta a punto, es decir, por 357. ¿Sí? Es el 21% de 1.700. Las otras erogaciones no tienen IVA. Lo que se refiere a mano de obra y materiales, ¿sí?, que se utilizaron para la instalación de la plataforma, no tienen IVA. ¿Cómo se cancela? En efectivo, nos dice. Por lo tanto, lo que sale de caja es 7.755. Vamos al siguiente enunciado. El siguiente enunciado nos habla del 8 de octubre del XX. Se manda a reparar las luces de alarma de encendido de la maquinaria. Se paga en efectivo 676, valor de contado, más IVA 141,96. ¿Qué tenemos que registrar el 8 de octubre? ¿Un gasto? ¿Por qué es un gasto? Porque ya la anteriormente estuvo a disposición para ser utilizada la maquinaria. Correcto, el día 1 de junio la máquina ya está en condiciones de ser utilizada, por lo tanto ese es el límite temporal para seguir activando erogaciones. Y fíjense el concepto de la erogación que ocurrió el día 8 de octubre. Nos dice que es para reparar, es decir, son erogaciones que buscan devolver al bien de uso su capacidad de servicio. Por lo tanto, deben ser reconocidas como un gasto, ¿sí? Y eso es lo que habíamos visto el día jueves conceptualmente.
Entonces, el día 8 de octubre debemos registrar gasto de reparación o reparaciones. Puede ser la cuenta gasto de reparación o llamarla directamente reparación. Porque valor 676. IVA crédito fiscal de 141,96 y se cancela con dinero efectivo, es decir, con caja. Vamos a ir mayorizando. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Se entendió? Y estas ¿Sí? son preguntas de exámenes, parcial y final. Siempre pifian en esto. Cuando le preguntamos el tratamiento contable de mejora, reparaciones y mantenimiento, ustedes tienen que tener bien claro que la mejora es un activo, ¿sí? Porque ya sea que sean erogaciones que buscan incrementar la capacidad del servicio, ¿sí? O prolongar su vida útil, esas son mejoras, se tratan como activos. Reparaciones y mantenimiento son erogaciones que se tratan como gastos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una busca devolver la capacidad de servicio del bien, que es la reparación, y el mantenimiento busca mantener o mantener estable, ¿sí?, la capacidad de servicio que tiene el bien. Bien, vamos a la siguiente operación. El día 8 de noviembre se realiza los servicios a 2 aires acondicionados, pagando con cheque Banco Arroyo cuenta corriente 3.500 pesos valor de contado, más IVA por 735 por todo el trabajo. ¿Qué debemos reflejar acá? Otro gasto es un Lo mantenimiento. mismo. Los gastos de mantenimiento. Ahora estamos ante un gasto de mantenimiento. Entonces, registramos gastos de mantenimiento, el IVA y pagamos con un cheque. Gastos de mantenimiento nos decía que era de 3.500, el IVA es de 735 y el valor por el cual se emite el cheque es 4.235. Bien, y ahí hemos registrado para esta empresa Los Lapachos todas las operaciones que han ocurrido durante el ejercicio XX. Luego, ¿qué nos dice? La empresa debe calcular y registrar las amortizaciones correspondientes al ejercicio XX. Para ello considere los siguientes datos. Primero, vida útil de la maquinaria, 250.000 unidades. Desde la fecha de compra hasta el 31 de diciembre del XX, el bien produjo un total de 9.000 unidades. Valor de recupero, 10%. Segundo dato, vida útil de las instalaciones, 4 años. La depreciación es por método lineal con el criterio de mes de alta y no de baja. Valor de recupero, 10%. Con estos datos podemos calcular, y ustedes ya conocen todo lo que es las fórmulas necesarias para poder determinar cuál es la pérdida de valor que sufrieron estos bienes durante este ejercicio. Y acá vamos a mostrar, vamos a hacer los cálculos. Entonces, maquinaria. Tenemos la fecha de adquisición. ¿En qué fecha se adquirieron los bienes? ¿O en qué fecha estuvieron en condiciones de ser usadas? El 1 de junio del XX, ¿sí? Esa es la fecha temporal. Los bienes se adquirieron, la maquinaria se adquirió el 25, pero la fecha, ¿sí?, en la que se estuvo en condiciones de ser utilizada fue el 1 de junio. ¿Me interesa este dato para este tipo de bien? En este caso no. ¿Por qué? Porque el criterio de amortización está no en función al tiempo, sino en función a las unidades producidas. Pero igual está bueno que ya nos entrenemos en identificar este dato. Siguiente dato, valor de incorporación. ¿Cuál es el valor de incorporación de la maquinaria? La suma del mayor. La suma del mayor, es decir que acá tenemos que sumar el valor de incorporación, en este caso repasando los conceptos de la unidad 3, está dado por el valor de contado más todas aquellas erogaciones necesarias para que el bien esté en condiciones de ser utilizado. Que en el ejemplo de Los Lapachos, esas erogaciones están conformadas por la mano de obra y los materiales para la puesta, para la plataforma y los materiales utilizados en las pruebas, ¿sí?, de puesta a punto. ¿Ah? Entonces, el valor de incorporación, ¿sí?, o valor de origen, es de 244.898, que surge del mayor y conceptualmente está conformado por todo esto que estamos charlando. ¿Qué más necesito conocer?
el valor recuperable o valor de recupero. El práctico nos dice cuál es el valor de recupero de las maquinarias. El 10% creo que decía. El 10%. El 10% de 244.000 es 24.489. ¿Sí? Con 80. Con 80. Muy bien. Entonces, con esos dos datos podemos obtener el valor amortizable, porque nosotros sabemos cuál es la fórmula para determinar la cuota de amortización. Recordemos lo que vimos con la profe Zulma. La cuota de amortización es igual a ¿qué? Al valor amortizable dividido la vida útil total por la vida útil transcurrida en el periodo, en el ejercicio. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor de incorporación y el valor recuperable que nos permiten obtener el dato del valor amortizable. ¿Sí? El valor amortizable es la resta entre estos dos, 244.898 menos 24.489,80. Valor amortizable, 220.408,20. Es decir, que ya tenemos el dato, ¿sí?, de nuestro numerador en la fórmula de la cuota de amortización. ¿Qué nos falta para poder continuar con nuestra fórmula? La información que va en el denominador, es decir, la vida útil total. Que ese dato nos da el práctico. Siempre nosotros les vamos a dar cuál es la vida útil. La vida útil total en la casa de la maquinaria se dijo que estaba expresada en unidades. Es decir, que equivalían a 250.000 unidades. Vida útil transcurrida, acá está mal, vida útil transcurrida en el ejercicio, ¿cuánto es? 9.000 creo que decía. 9.000 unidades. Entonces, con toda esta información ya estamos en condiciones de calcular la cuota de amortización. Recordemos que la cuota de amortización decía que, ¿qué tenemos que calcular? El valor amortizable dividido La vida la útil vida útil estimada por la total, vida útil transcurrida. la vida útil total por la vida útil transcurrida en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? 220.408,20 dividido 25.000, que es la vida útil total, por la vida útil transcurrida en el ejercicio. Como en este caso el criterio de amortización está dado por unidades producidas, la vida útil transcurrida en realidad son las unidades que realmente produjo en este ejercicio. Lo que nos arroja que el valor por el cual ha perdido valor... Sí, ¿Por qué puso 25.000, no era 250.000? está 250.000. A ver. Acá. Es que usted dijo 25.000, a mí también me confundió. Perdón, Claro, 25.000, sí. perdón. Acá en realidad está mal, acá tiene un punto. Y acá también. Punto para separador de miles. Perdón, me equivoqué. 250.000 es la vida útil total. ¿Sí? Mala mía. Entonces, ¿qué determinamos acá con la cuota de amortización? El valor por el cual perdió valor, o sea, es la pérdida de valor que sufrió la maquinaria durante este ejercicio. Y eso es lo que tenemos que registrar. Entonces, amortizaciones. El día 31 de diciembre, tenemos que registrar la pérdida de valor que sufrieron los bienes de uso. Como le dijo la profe hoy, acá pueden usar la cuenta de amortizaciones bienes de uso o pueden usar cuentas de resultado negativo indicativa de cada bien. Van a tener tantas cuentas de resultado negativo como bienes de uso tengan. De cualquiera de las dos maneras está bien el asiento. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el valor de la amortización acumulada. Nosotros ya la calculamos en 7.934,70, ¿sí? Que es lo que calculamos aquí arriba. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Ay, que quedó feo esto. Bueno, y ahora nos queda el otro bien de uso que tiene Profe. la empresa son las instalaciones. Sí. ¿No quedaría el valor residual de la maquinaria? Todavía no lo calculamos. Ah, bien. El valor residual es el valor por el cual se expone en el estado de situación patrimonial, ¿sí?
Porque ¿qué es lo que qué es lo que qué es lo que busca el valor residual? Mostrar cuál es el valor contable que tienen los bienes a una determinada fecha. En fórmulas, ¿qué implica decir esto? Valor de origen o valor de incorporación menos la amortización acumulada. Acá nosotros ya tenemos la primera amortización, que es la que calculamos recién. Ahora vamos a ir al segundo bien de uso que tiene esta empresa, que son las instalaciones. Perdón. Fecha de incorporación de estos bienes. De las instalaciones. ¿Cuándo se han incorporado las instalaciones? El 5 de enero. El 5 de enero. Muy bien. ¿Me interesa saber las fechas para este tipo de bien? La respuesta es sí. ¿Y por qué es lo que me da la pauta de que me interesa? Veamos lo que dice el enunciado Porque era por meses. Porque la vida útil está expresada en tiempo, ¿sí? Entonces, ahí sí me interesa. Y me dice que es el método lineal, pero teniendo en cuenta el mes de alta y no de baja. ¿Qué quiere decir mes de alta y no de baja? Es algo equivalente a lo que vimos con año de alta y no de baja. Se amortiza el mes en el que se incorpora el bien de uso y no el mes en el que se da de baja. Se puede dar de baja por muchas razones. Puede ser porque ya transcurrió la totalidad de la vida útil, o porque me lo robaron, o porque sufrí un siniestro, o porque lo vendí. Independientemente de cuáles sean las causas por las cuales se da de baja, en el mes en el que se da de baja no se amortiza. En el mes en el que se da de alta, aunque haya ocurrido el último día del mes, se amortiza todo el mes. ¿Sí? Concepto equivalente a lo que vimos con año, pero aplicado al mes. Entonces, ¿qué más tenemos que averiguar? Valor de incorporación. ¿Cuál es el valor de incorporación de las instalaciones? El que habíamos determinado como el valor de contado, porque este tipo de bien no tuvo erogaciones necesarias para ser puesto a utilización. Entonces, su valor de incorporación va a ser coincidente con el valor de contado, 47.129,80. Valor recuperable o valor de recupero, también el práctico nos hablaba de un 10%, es decir, 4.712,98. ¿Sí? La resta entre estos dos valores me va a dar el valor amortizable, que es el dato que necesitamos para construir nuestra cuota de amortización en el numerador. Valor amortizable por 42.416,82. Vida útil. ¿Cuál es la vida útil de las instalaciones? 48 meses creo que decía, ¿puede ser? Habla de 4 años, pero como el criterio de amortización es en meses, yo tengo que convertir esos años a meses, porque si no, no lo voy a poder obtener. Entonces, es correcto lo que dice Lautaro. La vida útil total tiene que ser expresada en meses, porque el criterio que me está pidiendo para amortizar es mes de alta y no de baja. Entonces la vida útil total debe estar expresada en esa misma unidad de tiempo. Vida útil transcurrida en el ejercicio. Los escucho. ¿Cuántos meses transcurrieron de vida en el ejercicio? 12, un año. 12, ¿sí? Porque el criterio me habla de criterio de mes de alta y no de baja. ¿En qué mes se incorporó? En enero. Entonces se amortizan los 12 meses. Si me hubiera dicho criterio mes de baja y no de alta, tendría que amortizar por 11 meses. ¿Sí? ¿Cómo, profe? Eso no entendí. El criterio que nos dice el práctico para este bien es mes de alta y no de baja. ¿Sí? ¿Qué quiere decir mes de alta y no de baja? Quiere decir que yo amortizo en el mes en el que lo incorporé al patrimonio. En este caso, amortizo enero a diciembre. Es decir, que amortizo los 12 meses. En cambio, si el práctico me hubiera dicho que estas instalaciones adoptaban como criterio de amortización mes de baja y no de alta, el mes en el que se amortiza es en el mes en el que se da de baja y no en el que se da de alta. Es decir, en enero no se amortiza, aunque haya incorporado en ese mes. Perdón, ¿qué es dar de alta y dar de baja? Ahí estoy perdido. Bueno, volvemos para atrás.
Dar de alta, el mes en el que se da de alta es el mes en el que se incorpora al patrimonio. En este caso, ¿en qué mes se incorporó al patrimonio? ¿En qué mes ocurrió el alta de ese bien al patrimonio de esta empresa? En enero. Enero. Entonces, desde enero contamos. Enero, febrero, marzo, hasta diciembre tenemos los 12 meses. En cambio, cuando hablamos de mes de baja, quiere decir en el mes en el que ese bien se va del patrimonio. Y por eso yo les decía, la baja de un bien de uso puede ocurrir por distintas causales. Puede ser porque te lo robaron, ¿sí? Si vos te roban un bien de uso, tenés que darlo de baja, ¿sí? Lo tenés que dar salida al patrimonio, es decir, acreditarlo. Entonces, cuando un bien se va también todas sus cuentas regularizadoras. Entonces, si vos tenías, por ejemplo, esta instalación y te robaron uno de los aires, tenés que reflejar la pérdida por el robo y por otro lado la contrapartida va a ser la salida del bien, es decir, la baja del bien. Además, ese bien, por ejemplo las instalaciones, tiene asociada una cuenta regularizadora, que son las amortizaciones. Cuando el bien principal se va, su regularizadora también. ¿Sí? De modo tal Sí, que la ahí. pérdida va a ser por el valor residual del bien. Que eso les sugerimos que vean los videos que están en el canal. Y ahí está tratado un tema de la baja. Entonces, nos gustaría, como este es el primer práctico, no nos quisimos adentrar en ese tema que es un poco complejo. Vean los videos y el jueves tratamos este tema. Pero hasta ahora nosotros necesitamos que ustedes comprendan de a qué nos referimos cuando hablamos mes de alta y mes de baja, o año de alta o año de baja. ¿Sí? Cuando hablamos de mes o de año de alta, es el mes o el año en el que se incorporó el bien al patrimonio. Y mes o año de alta es el periodo, ¿sí? Mes o año, en el que ese bien se va del patrimonio, ya sea porque lo vendiste, porque te lo robaron, porque ya transcurrió toda su vida útil. ¿Sí? ¿Hasta acá me Profe, y entendieron? en este caso, ¿se lo estaría dando de baja en diciembre? No. Nosotros seguimos tenemos que reflejar, en diciembre es la fecha en la que reconocemos la pérdida de valor que sufrieron los bienes por el uso. ¿Sí? Que ese es el objetivo de registrar las amortizaciones. Reflejar la pérdida de valor que sufrieron los bienes por las causas que pueden ser, y eso, ahí entramos a hablar de las causas, deterioro, uso, desgaste, ¿sí? En este caso estamos reconociendo a diciembre cuál es la pérdida de valor que sufrieron las instalaciones por su uso. ¿Por qué no es la baja? Porque yo no la vendí, el bien sigue estando en mi patrimonio. Yo me paré al 31 de diciembre y dije, bueno, a ver, ¿cuántos meses transcurrieron desde el alta? ¿Cuántos meses transcurrieron desde que lo incorporé? Yo lo incorporé en enero. Entonces, de enero a diciembre, ¿cuántos meses transcurrieron? 12. Eso es lo que debo registrar. Y si ¿Sí? fuera de baja, no incluiría al mes de incorporación. Exacto. Si hubiera sido el criterio de amortización mes de baja y no de alta, acá la vida útil transcurrida en el ejercicio serían 11 meses. Pero cuando llegue el día de la fecha, no se incluye tampoco el mes de baja en este caso. En este caso no. Vamos a suponer que en febrero del año que viene, o sea, del X1, la empresa vende el bien. Entonces, cuando vende, va a tener que amortizar por un mes nomás, por enero, porque en el mes en que lo vende no se amortiza. ¿Sí? Bien, y eso siempre se nos va a especificar. Sí. La vida útil total. ¿Y cuál es el criterio? Siempre le vamos a decir. Tranquilo que eso siempre le vamos a dar. Con todos estos datos ya estamos en condiciones de poder calcular la cuota de amortización. La cuota de amortización respeta esto que vimos acá. ¿Qué decía la cuota de amortización? Valor amortizable dividido la vida útil total por la vida útil transcurrida en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, el valor amortizable era 42.416,82, dividido 48, que es la vida útil total,
por la vida útil transcurrida, que en este caso es 12. Lo que nos da que el valor, ¿sí? El valor por el cual ha perdido, el importe por el cual han perdido valor este tipo de bien, o sea, las instalaciones, en este ejercicio es de 10.604,20. Y es lo que debemos registrar acá. 10.604,20 es la amortización acumulada de las instalaciones. Por lo tanto, la pérdida de valor sufrida por los bienes de uso es de 18.538,90. ¿Sí? Y eso Profe, es lo ¿se lo puede sentar en asientos aparte? Sí, lo pueden hacer en 2 asientos, poniendo, por ejemplo, amortizaciones maquinarias, amortización acumulada de maquinarias en un asiento, y en otro asiento, amortizaciones de instalaciones a amortización acumulada de instalaciones. En 2 asientos lo puedes hacer. No hay problema. ¿Hasta acá se ¿Se puede poner entendió? de Sí, amortizaciones, profe. depreciaciones, profe? Para esta materia lo vamos a considerar como términos equivalentes, ¿sí? No se preocupen. En realidad, en la vida misma, el concepto correcto sería depreciaciones, porque la amortización a veces se utiliza como un concepto financiero, ¿sí? Pero para esta materia lo vamos a tomar como equivalente, así que ustedes van a ver bibliografía en la que habla de que es depreciaciones y otros que hablan amortizaciones. En esta instancia lo vamos a tomar equivalente, pero hay una diferencia en la terminología. Bien. Profe, por las dudas, ¿no van a tomar asistencia en nuestra comisión? ¿Sí? Esperamos un ratito. Ya les pongo, les mando el ¿Cuál link. tiempo? Bueno, pero mandamos el link y igual pueden quedar. A ver. ¿Podés, Pau? Sí, sí, ya lo tenía engatillado. Bueno. Che, y ahora no sé dónde estoy. Pero voy a volver a la sala original porque se me armó un yaoray acá. Ahí ya está la asistencia de la comisión E. Bueno, mientras ustedes hacen eso, terminamos el práctico. Ay, se me abrieron un montón de pestañas. Estoy quedando loca. A ver. Ahora abrí el tuyo. Ahí está. Bien, y con eso ya registramos lo que nos pide en cuanto a la contabilización de las operaciones del rubro bienes de uso, registramos las operaciones. Segundo punto nos pide que determinemos el valor residual de la maquinaria. Nosotros, ¿qué decíamos del valor residual? Conceptualmente, el valor residual es el valor que tienen los bienes contablemente a una determinada fecha, ¿sí? Si nosotros nos posicionamos al 31 de diciembre del XX, contablemente tenemos que brindar esa información a los usuarios. En este caso nos pide que determinemos el valor residual de la maquinaria. Entonces vamos acá, valor residual de la maquinaria. La maquinaria tenemos que exponerla. Para determinar el valor residual es el valor de origen menos la amortización acumulada. ¿Qué me indica la amortización acumulada? La pérdida de valor que sufrió el bien desde que inició su vida útil en el patrimonio. De modo tal que va a ir acumulando la suma de las cuotas de amortizaciones, ¿sí? De todos los ejercicios en los que vivió ese bien. En este caso, la maquinaria vivió un año. Estamos festejando el primer añito. Entonces, ¿cuánto vale la maquinaria al 31 de diciembre, luego de que ha transcurrido un año de su vida? El valor de origen se mantiene, es decir, el valor de origen es lo que habíamos determinado en el mayor, ¿sí? Porque está dado por el valor de incorporación de los bienes al patrimonio. Luego le tenemos que restar el valor de la amortización acumulada, es decir, su regularizadora. Y el valor de la regularizadora de la maquinaria es de 7.934,70, que es la pérdida de valor de un año. Si esta maquinaria hubiera vivido 2 años, acá va a tener la suma de las cuotas de amortizaciones de 2 años, ¿sí? Entonces, valor de la amortización es de 7.000. ¿Cuál es el valor residual de la maquinaria?
236.963,30. Ese es el valor residual, es decir, el valor que contablemente poseen los bienes a una determinada fecha, que en este caso es el 31 de diciembre. ¿Qué más nos puede pedir un práctico? Que determinemos el valor de los bienes de uso a determinada fecha. Entonces, tenemos que componer todo el rubro. ¿Cómo se compone el rubro? De la misma manera, pero sumando todos los bienes que poseen. Entonces, fíjense que acá tenemos el valor residual de los bienes de uso de esta empresa al 31. ¿Cómo va a estar conformado? Por la maquinaria, cuyo valor era el que determinamos como valor de origen o valor de incorporación, 244.898. ¿Qué otro bien? ¡Ay, wow! ¿Qué otro bien tiene esta empresa de bienes de uso? Las instalaciones. Entonces, de instalaciones, ¿cuál es su valor de incorporación? 47.129,80. ¿Sí? Y luego tenemos las dos regularizadoras de las cuentas principales. ¿Sí? Que en este caso, como se trata de un único ejercicio, la amortización acumulada coincide con el valor de la amortización del periodo. Pero esto no es así cuando las criaturas tienen más de un año. ¿Sí? Acá es coincidente porque estamos en los dos casos con bienes cuya vida útil fue de un año. Pero si hubiera el caso que vimos en la actividad 6, el que resolvió la profe Zulma, vimos el caso de un bien que tuvo 2 años. Entonces, el inmueble creo que era. Ahí vemos que la amortización acumulada es la suma de las cuotas de amortizaciones en las que fuimos reconociendo la pérdida de valor de esos bienes durante cada periodo. De modo tal que el valor residual de los bienes de uso al 31 de diciembre para esta empresa es de 273.488,90. ¿Sí? Bien. Ese era el punto 2. El punto 2 en realidad solo nos pedía el valor residual de la máquina. Nosotros ya hicimos el de todos los bienes de uso de la empresa Los Lapachos. De un concepto de bienes de uso, eso ustedes ya lo pueden responder con el material bibliográfico, ¿sí? Son bienes tangibles que se utilizan en la actividad habitual del ente y no están destinados a su venta habitual. ¿Qué más? Tiene una vida superior a un año, no se consumen con el primer uso, ¿sí? Esas son todas las características. Se incluyen los anticipos a proveedores. ¿Qué cuentas representativas? Y acá podemos encontrar instalaciones, muebles y útiles, inmuebles, terrenos, ¿sí? Maquinarias, equipos de computación y todas sus regularizadoras, porque si hay cuentas principales, hay regularizadoras y esas regularizadoras son las amortizaciones acumuladas, excepto para terrenos, porque es una cuenta que es un concepto, es un bien que no se amortiza, porque no pierde valor siempre vale lo mismo, ¿sí? Determinar el valor de incorporación de la maquinaria y justifique su respuesta. Esto ya lo hemos hecho en el transcurso del práctico. Dijimos que el valor de incorporación de la maquinaria estaba dada por el valor de contado, más todos los costos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser utilizado, que en este caso eran dos, esas erogaciones. Por un lado, las erogaciones vinculadas con la instalación de la plataforma, que era la mano de obra y los materiales, y también hemos activado las erogaciones vinculadas con los materiales usados en las pruebas de puesta a punto. Bien. ¿Qué tratamiento contable reciben las mejoras? Lo vimos en la actividad 6. Las mejoras son consideradas activos porque son erogaciones que se realizan ¿para qué? Para o prolongar la vida útil del bien o para incrementar su capacidad de servicio. El caso que resolvimos en la actividad 6 era justamente para mejorar su capacidad de servicio, que era el entrepiso. Bien, ¿y cómo se determina la vida útil de un bien de uso? Acá la vida útil se determina por el periodo en el cual ese bien va a prestar servicio a la empresa y esta manera de determinarlo puede ser en tiempo o en unidades, que estas unidades pueden ser producidas, pueden ser kilómetros, pueden ser horas máquina, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la naturaleza del bien de uso. Bien. Casi que terminamos. Casi terminamos a punto, en términos. 7 minutos. Nos bandeamos. Bueno, cierro la grabación.